Bueno, entonces, pues Dani, te tocó casi clase personalizada. Bueno, dame un segundito, voy a compartir. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, gracias. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo vas en tu certificación? Bien, bien, ya vamos avanzando. ¿Sí? ¿Te ha Sí, gustado? ¿Cómo la has visto? sí, pues sí, se me hace muy interesante. ¿Tú eres catequista, Dani? Sí, ¿De niños, de adultos, adolescentes. adolescentes? Ah, ok, ok. ¿En qué parroquia estás? Soy de Miahuatlán, del estado de Oaxaca, San Andrés ¡Wow! Miahuatlán. Mira, qué bonito. Excelente. Bueno, pues vamos a compartir. Bueno, Qué gusto. pues ya mientras se pone su presentación, Jessica, bueno, es la licenciada en psicología, Jessica Garrido Granados, ¿no? Con especialidad en el desarrollo ahí de neuro de los niños, es algo que he sabido que le encanta. Además, ella es de las precursoras de la catequesis online, allá en San Benito, en la diócesis, ¿verdad? De Atlacomulco, si no me No, equivoco. es De, de la arquidiócesis de Tlanepantla. El de Pantla, sí es cierto, perdóname, ¿no? Y bueno, pues es de las que inició ahí con el inicio de la pandemia y también algunas de las certificaciones con nosotros, la cursó y bueno, ahora ya es docente también, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Jessie, y además es una mujer que me encanta cómo comparte, así que pues te dejo todos los micrófonos y todo, es la sesión tuya, Jessie. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué te parece, Dani, si hacemos lo que requerimos hacer cada que iniciamos algo nuevo, cada que iniciamos un proyecto, y es ponernos en oración? ¿Te parece bien, Dani? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿puedes prender tu camarita? Muchas Sí. gracias. Entonces decimos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te queremos dar gracias, alabarte y bendecirte, porque estás aquí presente, Señor, porque tú lo has dicho, que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí estarás en medio de nosotros. Por eso queremos pedirte, Señor, tu Espíritu Santo, para que abras nuestro entendimiento y podamos aprender un poco más de ti. Te pedimos, Señor, por Dani, porque pueda poner en práctica todo esto que vamos aquí a platicar y que sea para él de bendición en sus vidas y lo comparta. Te pedimos por la otra persona que está por llegar, porque tú sabes, Señor, que hay muchas cosas que nos impiden, pero te pedimos que allanes ese camino para que puedan llegar hacia ti. Mamita María, te pedimos nos acompañes, nos llenes de tu amor, de tu luz bendita, para llegar hacia Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues miren, chicos, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo es el desarrollo psicológico y espiritual de los niños en las edades de la catequesis. ¿Qué edad tiene la catequesis? Generalmente entre los 6, 12 años, 6, 11 años, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a ver? En esta sesión lo que vamos a ver es precisamente qué es el desarrollo, qué factores influyen en el desarrollo. Te voy a hablar por qué sí y por qué no aprenden tus chavos. También te voy a comentar un poquito sobre cuándo aprendemos mejor y por qué. A eso le llamamos periodos críticos y sensitivos de desarrollo. Y luego entonces te vamos a hablar de qué puedo aprender, cómo lo puedo aprender, y entonces tú vas a descubrir algo que se llaman áreas de desarrollo. Y entonces, ¿qué pasa con la espiritualidad? ¿Qué enseño? ¿Cuándo lo enseño? Y algunas recomendaciones. Dime, Dani, de esto, ¿qué te llama la atención? ¿Qué conoces? ¿Qué te gustaría aprender de cada cosa?
Que yo estudio, bueno, soy estudiante de la licenciatura en psicopedagogía. Ay, Entonces hay muchos conceptos que pues, que sí se me hacen como ya conocidos, pero a mí lo que me gusta mucho, lo que me interesa más del diplomado y de, pues, de estos contenidos, pues es como esta parte espiritual, o sea, como esta parte psicológica y pedagógica, pero ahora con este enfoque, con este contexto y con esta realidad espiritual. excelente. Bueno, entonces en todos los conceptos nos vamos a ir súper rápido. Pero para iniciar, ahora también te toca participar, Francisco. ¿Vale? Porque si no, no vamos a poder. Ok, bueno, entonces les voy a pedir a cada uno. Angélica Blancas. Oh, Angie, ¿cómo estás? No, es que dice que no oye. ¿No se escucha? ¿O se escucha? Ya escucho. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, hola, hermosa. Qué gusto. Bueno, pues vamos a ver. Aquí, ¿qué están viendo en la pantalla? Dice dinámica de integración, de introducción, perdón. Ah, ¿y qué más ves? Un círculo amarillo con con una cuchara, un tenedor y un cuchillo, me olvidé el nombre. Muy bien, muy bien. Cubiertos. Como una señal de restaurante o algo así. Con una señal de restaurante, muy bien. Ok. ¿Me puedes decir, Dani, cuáles son las características de una cuchara? Ah, tiene una parte circular y hondita, tiene como como un torso con el cual se sostiene y, y ya. ¿Y ya? Ok. Francisco, ¿me puedes describir las características de un tenedor? Sí, pues es más o menos igual, tiene una asa de donde se toma, ¿no? Una agarradera, y luego termina en 4 puntas, como si fuera una cuchara partida en medio, y quedan 4 puntitas para que puedan agarrar la comida, asir la comida muy bien. Muy bien. Y Angie, ¿nos puedes mencionar las características de un cuchillo? Ok, tiene filo, tiene igual una asa por donde sostenerse, tiene una punta, básicamente. Muy bien, muchas gracias, chicos. Ahora les voy a pedir una cosa. Tomen un cuaderno, su pluma. ¿Listos? ¿Ya lo tienes, Dani? Ya. Listo. Ahora les voy a pedir de favor que piensen con cuál de estas tres te identificas. ¿Con la cuchara, el tenedor o el cuchillo? Y lo dibujes, por favor. ¿Con cuál de esos tres te identificas? ¿Con la cuchara, el tenedor o el cuchillo? Y lo muestras a la camarita. Por favor. ¿Ya está listo? Dani, ¿qué fue una cuchara, tenedor o cuchillo? Aquí está. Es una cuchara. Es cuchara. Muy Sí. bien. Francisco, un tenedor. Muy bien. Y Angie, es un cuchillo. Ok. Muy bien. Ahora fíjense bien. Les voy a pedir que pienses si cómo es tu forma de ser como papá. ¿Eres papá, Dani? No, todavía no. Ok. Bueno,
piensa cómo puede influir en la forma en que tú eres como catequista este utensilio. ¿Cómo podrías, qué es lo que tú eres respecto a la forma de ser con tus hijos como catequista? ¿Qué cualidades de las que de las que mencionaron en el tenedor, en la cuchara y en el cuchillo, qué cualidades tienes tú como papá o como catequista? Vuelvo a repetir, ¿qué cualidades tienes tú como papá o como catequista de acuerdo a esto que tú elegiste? Por ejemplo, si tú eres una cuchara como papá o como catequista, ¿cómo serías? Si tú eres un tenedor como papá o como catequista, ¿cómo serías? Y si tienes un cuchillo como papá, mamá o catequista, ¿cómo serías? ¿Están listos? ¿Listos? Algo rapidísimo. Listo, según yo. Listísimo. Ok, ¿ya también, Dani? Sí, ya igual. Perfecto, Angie. Sí, ok. Ok, bueno, pues ahora yo les voy a decir para qué sirve cada uno, ¿de acuerdo? Un tenedor sirve para rasgar, para picar, para jalar, ¿no? Vele pensando, a ver, ¿quién es papá tenedor? ¿Ok? ¿Tú crees que esto sería lo ideal para ser como papá o como catequista? Pues yo creo que puede ayudar. ¿Ok? ¿Cómo podría ayudar? Puede ayudar porque pues trata uno de sujetar que queden los conocimientos bien guardaditos, ¿no? En el subconsciente, incluso que se conviertan en virtudes. Y si no, pues hay que jalar con el ejemplo, ¿no? O sirve incluso también para coger algo que uno también aprenda, Ok, desde mi perspectiva. desde tu perspectiva. Fíjate cómo vamos haciendo las cosas. Fíjense muy bien, y esto es una dinámica para reflexionar. ¿Para qué sirve un tenedor? Para sujetar, Sujetar. para picar, para jalar. Jalar. ¿Sale? ¿Qué es lo que hacemos? Tal vez, como papá, si no hiciste algo como yo quería, el no me hables. O el siempre queremos tener el control aquí, ¿verdad? Y cuando no, entonces te picamos o te jalo hacia donde yo quiero que vayas o te rasgo. Pero en realidad, fíjate y ponte a reflexionar si eso sería lo ideal como papá o como catequista. Si lo que requiere de ti, el niño, es que seas un papá tenedor y que si no lo hiciste, lo vas a hacer como yo quiero y como yo digo. ¿Vale? A ver, ahora el papá o mamá cuchillo. El cuchillo pues sirve para cortar. El cuchillo hiere, el cuchillo lastima. ¿Cómo podría ser tu mamá cuchillo? ¿Cómo serías, cómo te viste tú como mamá cuchillo, Angie? Wow, sí, yo me pregunté lo mismo y dije, bueno, es que pareciera que no, pero me gusta delimitar, poner límites. Entonces, marcar pautas. Ajá, y yo bebía así como cuchillo y como el hecho de limpiar, ajá, pero bajo las
características que me dices, me suena muy, muy triste, muy difícil verlo así, pero bueno, así fue como de pronto lo vi. Exacto. Y esto precisamente no es para que tú digas, ay, o sea, te sientas ofendido, sino más bien que interiorices un poco y que empieces a pensar, a lo mejor una mamá cuchillo, como la mamá cuchillito, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Que está ahí picando y picando y Chito. picando, a lo mejor te equivocaste, te hiero, no intencionalmente, sino que así podemos reaccionar. O como catequista, cuando somos catequistas tenedores, es que no, esto se tiene que hacer así. Y entonces yo te agarro y te sujeto y te jalo para que tú lo hagas así. Pero ¿qué es lo que requieren los otros? Ahí no sabemos. O una mamá o un catequista cuchillo. ¿Cómo sería un catequista cuchillo, Dani? Un catequista cuchillo, pues Ajá. sería como, pues creo que igual como la misma parte de un papá o de una mamá, con esa parte de estar como, pues, ah, como queriendo insertar o querer hacer lo que se plantea o lo que se piensa. Uh-huh. Por ejemplo, ¿han visto a estos catequistas? No sé si por ahí en sus diócesis existan, pero por acá hay unos catequistas que, por ejemplo, se enteran que un niño mintió. Y ese catequista cuchillo lo que hace es lastimarlo. Es decirle, es que tú heriste a Dios, es que tú estás haciendo las cosas mal, es que entonces Dios ya no te va a querer porque tú hiciste eso. O un catequista tenedor. No, tienes que hacer las cosas bien como se dice. Tienes que saberte el Padre Nuestro, el Ave María. Y no importa la vivencia que esté teniendo, es como ellos dicen, ¿de acuerdo? Y bueno, ya vimos estas dos partes de la papá catequista, tenedor y cuchillo. ¿Cómo sería un catequista cuchara? A ver, Dani, cuéntanos, ¿cómo es un catequista cuchara? Ok. Bueno, dentro de las como cualidades de una cuchara, pues yo encontré que es como la provisional o con la que se improvisa, en el hecho de que si no hay tenedor o no hay cuchillo, pues con la cuchara tratamos de cortar lo que comemos o sea, como sea, pues la cuchara nos puede servir o improvisar en cualquier momento cuando no encontramos los demás cubiertos. Y pues le puse lo mismo, que pues es como esta parte de este acercamiento hacia todos o de esta ayuda hacia todos, pero pues siempre como de una manera positiva y buscando las mejoras de a quien ofrecemos la ayuda o de quien está esperando nuestra ayuda. Exacto. Y además, una cuchara, ¿qué es lo que haces? Cuando juntas la comida, empujas, ¿no? Empujas y luego ayudas y además te permite comer. La cuchara no te está metiendo en otro lado ni te está picando, solamente te ayuda a llevarte las cosas. Y eso precisamente es la mejor forma de ser un catequista o de ser un papá. El no imponernos, el no querer sujetarlos, el no querer que hagan lo que nosotros queramos porque pensamos que está bien, sino más bien es te empujo, te ayudo para que tú puedas decidir, te permito que tú tomes las cosas para que puedan llegar hacia ti. Entonces, fíjense bien, les voy a preguntar ahora, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar de forma, ¿lo harías o prefieres quedarte en la forma que tú elegiste? ¿Tú qué harías, Dani? Yo me quedaría en la que estoy. Muy bien. ¿Y tú, Javier? Yo creo que sería lo que soy, pero trataría de aprender a ser como cuchara. Las Ok. funciones de una cuchara. Angélica. No, yo sí cambiaría. Yo sería cuchara. Trataría de ser cuchara. Claro. Y precisamente es esto. Antes de esta actividad, ¿qué eras? Eras una cuchara, eras un tenedor, eras un cuchillo. Pero ahora, algo que podemos tener muy claro, y esta dinámica es a lo que nos lleva, es a reflexionar sobre lo que quiero ser como catequista.
¿Cómo quiero ser como catequista? ¿Un catequista cuchara, un catequista tenedor o un catequista cuchillo? Y precisamente el saber y sentir que con Dios puedes convertirte, puedes transformarte profundamente y entonces ser una nueva cuchara, una nueva persona. Y entonces, pues vamos a ver entonces una última pregunta. ¿Qué papel desempeñas en tu familia? ¿Cuchara, tenedor o cuchillo? Así siendo brutalmente honestos. ¿Qué papel desempeñan en su familia? ¿La cuchara, el tenedor o el cuchillo? ¿Y cómo pondrías modificar tu función? ¿Como papá, como mamá, como catequista? ¿Qué papel estás desempeñando ahora y cómo podrías modificarlo? Porque a lo mejor no eres cuchillo y nada más lo elegiste así nada más. Pero que ya sabes que por algo lo elegiste, por algo te identificaste. Entonces, Dani, ¿tú qué papel desempeñas en tu familia? ¿Cuchara, tenedor o cuchillo? Yo siento que desde mi lugar en mi familia como hijo nada más, pues es como esta parte de pues yo creo que lo que mencionaba de esta parte de apoyar, de lo de una cuchara, pues pues de estar con todos, ¿no? O de tratar de siempre buscar como, de dar el perdón, el apoyo a todos, pero no lo tomaba, o no lo tomaré como, no lo tomo más bien como esta parte del empujar, sino creo que ellos hacen eso conmigo, el hecho de empujarme a lo que sigue o a lo que viene. Muy bien. Y entonces, ¿cómo podrías modificar de ser una cuchara a ser la mejor cuchara? O tu mejor cuchara posible. Pues yo creo que es esta parte de motivar o de que con este acercamiento que tengo hacia pues, mis papás, mis hermanos, mis familiares, pues ahora de motivarlos o de empujarlos y de dialogar, de trabajar con ellos, pues esta parte de un mejor desarrollo, de un mejor, pues, de una mejor comunicación, pero pues mediante este empuje que se vaya haciendo de mi parte. Ok. ¿Y como catequista? Pues yo creo que de igual manera. Creo ¿Cómo que lo harías? pues el papel de cuchara, Uh-huh. ok, pues yo creo que de igual manera, ¿no? Pues hay veces que dentro del servicio pues se tienen como muchos conflictos o muchas, eh, como muchas indiferencias, hay veces que entre los mismos hermanos que servimos, y pues creo que con con el ser cuchara y el empujar y el motivar y el estar en comunicación y en comunión con ellos, pues va a ser que haya un mejor desarrollo en el servicio que estamos dando. Exactamente. Y es precisamente, yo creo que ahorita cuando estábamos hablando de cómo eran los catequistas cuchara, los catequistas tenedores, tú pensaste en alguien, ¿sí o no? Te vino a la mente la catequista tal, el que solo quiere partir el queso, el que solamente quiere estar así llevando todo, no sé, o aquel que está juzgando a todos los demás, o que se queja de todo, pero tampoco hace nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Precisamente lo que estás haciendo hoy. Estás aprendiendo algo diferente para poder entrar con tus niños. ¿Y qué es lo que vamos a aprender primero? Ok, tú ya lo sabes, Dani, cuéntanos, ¿qué es el desarrollo? Pues el desarrollo va a ser como este proceso que vamos a llevar como individuos de, pues de una edad a otra de una situación a otra, como el proceso, los pasos que vamos a llevar para poder pues llegar a lo que se quiere. Ok, es como un proceso, unos pasos. Ok, ¿qué otra cosa puede ser? Fíjate muy bien. En el desarrollo humano, sí, precisamente es este estudio científico de este proceso de cambio, pero te voy a sumar algo más y también es un cambio y estabilidad.
¿de acuerdo? ¿Y a quiénes afecta este cambio? A todas las personas. El desarrollo humano es un proceso de toda la vida. Es conocido como desarrollo del ciclo vital. Sin embargo, no nada más, hay muchas formas, muchas aproximaciones de ver lo que es el desarrollo humano. Y este desarrollo vital, así como se muestra en la primera imagen, es el desarrollo desde que naces, mueres, te reproduces, creces, te reproduces y mueres. Pero no solamente eso. ¿Qué pasa cuando el desarrollo no es lineal? Cuando no da nomás, son pasos, sino que a veces como que evoluciones, pero a veces involucionan. ¿Eso será desarrollo, Dani? No. Bueno, ¿Por qué no? mencionaba como esto de dar como pasos, pero no de una manera como eficiente. Creo que sí va a ser como un desarrollo, pero no un desarrollo eficiente o un desarrollo que vaya a servir o que vaya a funcionar, sino va a ser un desarrollo como funcional en el cual solo se va a avanzar, pero sin desarrollar como tal la etapa o el proceso que estamos cumpliendo. Ok, mira, te voy a presentar otro concepto tal vez diferente, y es el desarrollo no es una serie de etapas ni de pasos. Si tú lo pudieras ver como un gráfico, lo mejor que podríamos hacer es una espiral, porque precisamente el desarrollo, desde la perspectiva que te quiero mostrar, no es un desarrollo lineal, no es un desarrollo en el que todo está dicho, sino que a veces involucionas, a veces evolucionas, o incluso en el desarrollo infantil, a veces involucionas para evolucionar. Qué loco, ¿verdad? Pero precisamente sí es este desarrollo, porque muchas veces no sé si han visto en los niños que ya quieren caminar y se están soltando y se están soltando y dan los pasitos. Y de repente ya cuando casi están listos, ¡pum! Vale, que se sientan otra vez. Y dices, no, pues es que ya se regresó. No, al contrario, este es parte de su desarrollo. Involuciona a sentarse, pero para agarrar fuerza y evolucionar. Ese es el desarrollo que te quiero presentar. ¿Y qué va a pasar con este desarrollo? Cuando se instituyó como disciplina científica, ¿qué es lo que nos puede hacer este desarrollo? Nos describe cómo es el desarrollo, nos explica por qué es así, nos predice cómo puede ser. Esta parte de la predicción es importante en el que puedes predecir ciertos comportamientos a ciertas edades. Sin embargo, no son algo estático, puede cambiar de persona a persona. Y también a partir de que conoces el desarrollo humano, puedes intervenir en él. Puedes hacer cosas para que, conservando las cosas que él tiene, utilizando lo que ya tiene desarrollado, tú desarrolles lo que no tiene aún. Este tipo de desarrollo es el que nos propone Vygotsky en sus teorías de la neuropsicología. Entonces, ¿cómo si vemos al ser humano? Tú, Dani, ¿cómo crees? Si te estoy diciendo que no es algo terminado, ¿cómo entonces sí verías al ser humano? Dentro del desarrollo. Ajá. Ok. Mira, por ejemplo, aquí te presento una lámina en donde te digo, no es un ser que si no hace ciertas cosas a cierta edad, está mal y no va a poder hacerlo. Si no lo estoy viendo así, entonces, ¿cómo si lo puedo ver? Ok. Como a una persona que viviría como su desarrollo pues muy rápido. ¿Muy qué, perdón? Muy rápido. A lo mejor no muy rápido. Es más bien, te lo quiero presentar como un proyecto. O sea, no es algo terminado.
No es algo de que, por ejemplo, si llegas a los 4 años y no has emitido una palabra, jamás lo vas a poder hacer. Y eso quiere decir que estás mal y que no vas a poder hacerlo. Y entonces ahí ya te etiqueto que tienes un déficit en el desarrollo o que tienes ahí una etiqueta de este niño tiene y ya le pones una etiqueta de, no sé, un retraso en el desarrollo motor. O le ponen la etiqueta de autista o le ponen la etiqueta de hiperactividad, ¿vale? Sí, Angie. Lo vería como único e irrepetible. O sea, que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Entonces nuestro desarrollo tendería en ese sentido. Exacto. Y fíjate que a mí me hizo también, cuando yo estaba estudiando neuropsicología infantil, esta parte me hizo me hacía mucho ruido porque yo decía, yo lo he escuchado eso, no me acordaba porque lo había escuchado de niña, porque no iba a la iglesia. Pero ahorita que lo estuve reflexionando, dije, es que es cierto, es que si Dios te considera como un ser único, irrepetible, insustituible, también tu desarrollo es así. Hay ciertas regularidades, sí, pero también hay que tener en cuenta muchos factores. Por eso aquí te lo presento como, desde hoy en adelante, tú puedes ver a todos los niños que te llegan al catecismo como un proyecto de Dios. Es decir, no está terminado. Hay que darle tiempo a Dios y hay que darle tiempo a su madurez, a su cognición, hay que darle tiempo al niño para que pueda estar terminado. Además, cuando te llegue otro niño, tú lo puedes ver como un ser educable. O sea, no es de, ay, no, este niño ya es un desastre y ya no tiene remedio. No, incluso, pues tú lo estás viendo en lo que estás estudiando. Hay muchas eh, lecturas, hay muchos escritos sobre el ser educable. Es algo de la filosofía de la educación, híjole, enorme. Pero ¿esto qué quiere decir? Que cuando un niño llegue a tu aula de catequesis o a tu aula virtual, tienes enormes posibilidades porque puedes educarlo. Y además es un ser en desarrollo, es decir, que está en cambio constante, que está en cambio progresivo y es dialéctico, que a veces se te va a regresar, que a veces ya no quiere decir las oraciones, que a veces otra vez ya se peleó con Dios. Pero ¿qué crees? Es parte de su desarrollo para poder creer en Dios. Y eso te lo puedo decir ahorita, así tengo un ejemplo, no hombre, buenísimo para esto. Yo soy maestra, tengo el privilegio de servir en la catequesis de tercero de comunión. En mi arquidiócesis son 6 niveles, los 3 primeros son para comunión y los 3 que siguen son de confirmación. Yo soy la maestra de catecismo para comunión. Estos niños ya tenían como 4 años entrando al mismo grado, a tercero, pero por una u otra cosa no terminaban. Su mamá los dejó, estaban peleados con Dios, no querían o simplemente como no había quien los llevara, simplemente pues no seguían. Y a mí cuando entraron también me tocó. Empezaron a entrar, eran 2 hermanitos. ¿Y qué crees? De repente ya no fueron. Y se desaparecieron y todo. Entonces hablo con su abuelita porque su papá no me contestaba, nadie me contestaba, estábamos en línea y yo decía, pues ¿dónde viven? ¿Quién sabe? Entonces le hablo a su abuelita y me dice, es que sabe que mi están muy enojados con Dios, ellos no quieren conectarse, siempre pasa lo mismo. Dicen que sí y a la mera hora ya no quieren. Cierto día hablamos y les hice solo una pregunta. ¿Sabes qué crees que les pregunté, Dani? ¿Cómo cuál era su enojo? No. Bueno, no, de hecho no. Bueno, pero esa es una buena. Fíjate muy bien, hay veces, fíjate muchas veces, ese sería un catequista. ¿Cómo sería ese catequista? ¿Un catequista cuchara, un catequista tenedor o un catequista cuchillo? Si tú le preguntas a un niño, ¿cuál es tu enojo? ¿Qué serías?
¿Qué tipo de catequista sería? El catequista cuchillo, que Exacto, está picando. que nada más está picando. ¿Ya ves que tiene mucho sentido la dinámica de entrada? Entonces, ¿qué le podemos hacer? ¿Cómo le voy a hacer para llevar a Jesús, tomarlos como una cucharita y llegarlos a su amor? Simplemente les pregunté, ¿tú quieres estar con Dios? ¿Tú te has sentido llamado? ¿Tú quieres tener una experiencia bonita con Dios? Fue lo único que le pregunté. Un niño me dijo que no. La otra niña me dijo, pues es que sí que me gustaría, pero es que me da flojera. Y cuando estoy ahí, pues me da flojera. Y en ese momento empezamos a hablar y empezamos a platicar. Y esa cucharita, Dios me hizo favor, no me hizo favor, más bien, Dios se hizo presente y empezó a hablarles. Porque si yo les hubiera dicho, ay, ¿por qué estás enojado con Dios? O si estás, o ¿por qué no quieres ir a las clases? ¿O por qué no cumples? O ya tienes 5 años, así como cuchillito, ya tienes 5 años que te inscribes y no lo haces. ¿Qué te pasa? Si yo me presento como eso, ¿qué creen que van a hacer? Pues como que en lugar que fueran ayuda va a ser como esta parte de como afectarles más en el hecho de estarles diciendo o repitiendo lo que pues está mal para ellos. Exacto, y además los vas a seguir alejando. Pero si tú lo ves como un ser en desarrollo, entonces si tú lo ves, estás viendo desde antes como que es un proyecto de Dios, como es un ser educable, como que podemos educar tu fe y además te estás desarrollando y es parte de ti el que de repente no quieras, pero por eso yo te jalo como cucharita, como jalas tu sopita, entonces puedes seguir. ¿Y qué crees? Estos dos niños hoy en día no solo terminaron su catecismo, están más unidos. Como familia, su papá no quiere estar con ellos, no estuvo en su retiro. Y era un momento muy especial que se les pidió, no estuvo en su retiro. Pero ¿qué creen? Estuvo el día de su primera comunión. Y esos dos niños fueron los niños que decían, es que yo quiero leer. Eso explícame que es un pecado porque ya Jesús me sanó y ya no quiero volver a hacerlo. Es que ahora yo soy el que voy a traer a mi abuelita a misa. Y los ves y son otros. ¿Pero por quién fue? Por Jesús. Y eso es lo que te invito ahora a ver. El cómo lo vas a ver. Hay muchas teorías. Esas tú ya te las sabes, no me detengo en eso. Es simplemente, lo que hacen las teorías es, nos ponen los anteojos y nos ponen algunas cositas que a lo mejor que requerimos tener en cuenta para entender a los niños. Que Jean Piaget te dice que es cómo evoluciona la cognición, que Papalia como el desarrollo de sí mismo, del yo. Montessori nos da los periodos críticos de desarrollo. Vygotsky nos da una teoría sociocultural y nos habla de esto que es una zona de desarrollo próximo, y además de las actividades rectoras, también Freud nos da una teoría sobre el desarrollo psicosexual de los niños, y entonces tenemos muchas cosas que poder aprender de ellos. Pero ¿cuál es la constante? El cambio. El cambio es la constante. Todo niño puede cambiar. Todo niño acuérdate, es un proyecto, está en proceso de desarrollo, es un proyecto de Dios. Esto es como que muy importante, es educable, tiene toda la posibilidad y está en desarrollo. Pero ¿qué más? Tú has visto que todos pues los pensadores, los científicos del desarrollo, pues han hecho etapas, no porque digas, tengo 0 o 6 años y estoy ya en esta etapa. Puede ser que un niño esté más adelantado, puede ser que esté más atrasado, dependiendo de muchas cosas, pero para estudiarlo, para que nosotros lo estudiemos y el cerebro lo entienda y lo clasifique, nos hacemos estas como particiones o etapas, ¿sale?
De los 0 a 6 años, tú que conoces a los niños, ¿qué pasa con los niños de 0 a 6 años? Dani. Ok, pues es como eh, bueno, como menciona ahí, la primera infancia, pero pues creo que es como parte de la infancia en la cual se desarrollan por ciertas, no se desarrollan como tal todavía habilidades motrices o habilidades de así, pero sí hay como habilidades que sí ya se llegan a desarrollar, tanto en cambios físicos como en habilidades motrices, en las cuales ya empiezan como a caminar, en el lenguaje pues empiezan a hablar, en psicosocial pues empiezan ya a desarrollarse como con niños de su edad, y pues empiezan como a desarrollar pues ya estas habilidades que pueden o que deben de ser como las adecuadas para esta edad de 0 a 6 años. Perfecto. Fíjate, vamos a hacer un ejercicio todos. Yo les voy a ir contando un poquito de estos cambios que van teniendo y ustedes van a hacer un dibujo para cada uno, ¿vale? En la primera infancia se desarrollan todas las conexiones interneuronales. ¿Qué es eso? El cerebro está hecho de neuronas y se van a ir conectando. Y esta estimulación que vas a recibir en la primera infancia es lo que te va a permitir que tú aprendas. Estas conexiones son los aprendizajes que tú puedes tener después. Estas son las conexiones que te van a servir para aprender de todo. Lo motriz, lo cognitivo, los pensamientos, el desarrollo y desenvolvimiento social. O sea, cómo te relacionas con tus papás, con tu mamá, el apego, todas estas cosas. Y además se dan las bases para todas las áreas de desarrollo. La forma en que tú te relaciones con tus cuidadores y las oportunidades que tú tengas de aprendizaje son las que van a propiciar todo el desarrollo que vas a tener después. Y la actividad rectora, o sea, la actividad más importante y la actividad con la que puedes enseñar a estos niños es a través del juego. Decían por ahí que los niños no juegan para aprender. Los niños aprenden para jugar. Y entonces, esta es la primera infancia. Y después de esto, fíjense que ya entran a la escuela y por eso se le llama etapa escolar. Están listos para el aprendizaje. Ya su cerebro no ha madurado completamente, pero ya tiene muchas funciones que lo preparan para el aprendizaje. Por eso su actividad rectora es el aprendizaje escolar. Por eso ahorita los niños que estuvieron en el COVID, que los sacaron de la escuela, por eso hubo tanta ansiedad, tanta depresión, por eso tantos niños que están muy mal. ¿Por qué? Porque les quitaron su actividad rectora, les quitaron lo más importante para ellos, que es la escuela. Ahí en la escuela aprenden, ahí en la escuela socializan, en la escuela se relacionan con las autoridades, se relacionan con sus papás, con sus semejantes, aprenden a jugar en equipo, aprenden a defenderse, o sea, es todo para ellos. Se lo quitaron y por eso es que se sienten tan mal. Y también siguen con una actividad que es el juego. Crecen un poco más, ya terminan esta parte de como a los 11 años o 10 algunos, en donde les han puesto adolescentes. Aquí en las adolescentes, fíjense que hay dos momentos muy importantes que en el desarrollo cerebral de los niños, que es a los 3 años. A los 3 años tienen una cantidad de hormonas y una cantidad de crecimiento cerebral impresionante, y eso se da también en la adolescencia. Por eso cuando dicen los terribles 2, 3 años y los adolescentes no se pueden gobernar, precisamente es por esto, porque a nivel cerebral tienen muchos cambios y a nivel hormonal ellos están haciendo una cantidad de producción de hormonas increíbles. ¿Y qué crees? Ahí todavía no se termina de desarrollar la corteza frontal, esta del cerebro. Esta te sirve para la autorregulación y control, que es donde te permite detenerte, donde donde puedes quedarte quieto, donde puedes pensar en las consecuencias de tus actos. Y entonces por eso es que muchos jóvenes, muchos adolescentes hacen cosas así impulsivas. Todavía no se termina de formar, pero por todos los cambios hormonales
se dan este tipo de reacciones. ¿Y qué es lo más importante para ellos, su actividad rectora? Pues es las relaciones sociales e interpersonales. Y en la adolescencia es cuando se dan, por ejemplo, empiezan a darse, se gestan ahí o empiezan a manifestarse muchas de las enfermedades, se la podemos llamar así, enfermedades mentales, como les llaman los psiquiatras, pero es cuando empiezan a verse, por ejemplo, las crisis de ansiedad. Ahorita que está muy de moda la ansiedad y la ansiedad en la adolescencia es cuando dicen, es que mi hijo era otro, mi hijo hablaba, mi hijo era otro, pero en la adolescencia es cuando se manifiesta. Incluso enfermedades como la esquizofrenia, el TLP, el trastorno límite de la personalidad, empiezan en la adolescencia debido a estos cambios y como también no existe su actividad rectora, la que puede ayudarles a regularse y aprender, son las relaciones sociales. Pero si ellos son incapaces de relacionarse con otros, entonces ahí hay un desfase muy importante y la adolescencia es una de las, todas las etapas son importantes, pero aquí hay que tener mucha atención. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. ¿Te has escuchado hablar sobre los periodos sensitivos de desarrollo? Creo que sí. ¿Qué te acuerdas? Sí. Creo que son como esas partes sensoriales que hay durante el desarrollo de la infancia a la adolescencia, me parece. Ok, más o menos. Este periodo sensitivo de desarrollo es precisamente cuando todo el cuerpo del niño, hablamos de sentidos en cuanto a su desarrollo neuronal, su desarrollo cerebral, su desarrollo emocional, o sea, todo el desarrollo hormonal, lo físico, lo emocional e incluso lo espiritual, están preparados para aprender algo. Por ejemplo, los niños de 3 años, de 0 a 3 años, están listos para aprender orden, obediencia y sinceridad. Es el momento, el mejor momento de la vida de todo ser humano para aprender orden, todo tiene un lugar, obediencia, yo acato las órdenes que son lo mejor para mí y sinceridad, soy capaz de decir la verdad de los 0 a los 3 años, ¿te imaginas? De eso, en ese momento es cuando todo su cuerpo, así todo está listo para hacer ese aprendizaje. Y entonces, por eso es tan importante este concepto, estos periodos sensitivos de desarrollo. Y te propongo otra, que es la actividad rectora. Dice Soloveyeva y Quintanar que es la actividad rectora es la que determina los cambios básicos en la psique del niño, en una edad dada en la cual surgen, se forman y reconstruyen los procesos psíquicos particulares o no formaciones. ¿Qué es esto? La actividad rectora es la actividad más importante para que puedas desarrollar todo en el niño. Su psique, las neoformaciones es lo que vas a formar nuevo en el niño. Todas las actividades rectoras se relacionan contigo mismo y con los demás. Y esas actividades van a poder hacer que el niño se relacione mejor y es la actividad básica. Tu actividad rectora es así como la actividad eje de los niños. De esa actividad tú te puedes agarrar para enseñarles lo que sea. ¿Y y cuáles son estas? Que dices, oh, súper dato. Si yo quiero enseñarle algo a mis niños, ¿qué va a ser? En la primera infancia, pues es la objetal instrumental. O sea que yo empiezo a reconocer objetos y para qué sirven. Ahí se asimilan procedimientos sociales elaborados de acción. ¿Qué es eso? O sea, empiezas a decirle a los pequeños cómo se responde y cómo se comporta ante las situaciones. Después, en la actividad rectora de la etapa preescolar, ¿cómo quieres enseñarle a un preescolar? Juega con él. Si tú quieres enseñarlo a leer, es a través del juego. Si tú quieres enseñarle oraciones, es a través del juego. Si tú quieres enseñarle todo, es a través del juego. Después los niños crecen más, están en una etapa escolar y colegial y la actividad rectora es la actividad de aprendizaje y de estudio.
Entonces, ¿cómo quieres enseñarle a estos niños? Vamos a darles diferentes situaciones de aprendizaje, diferentes modos de aprender y además de estudiar. ¿Cómo puede estudiar? Vamos a darle diferentes técnicas, vamos a mostrarle diferentes estímulos para que ellos puedan aprender. Hay niños que son auditivos, ya nos dice otra teoría, que son auditivos, otras que son, ¿sí la conoces, Dani? Sí, la kinestésica y la visual. Visual, auditivo, kinestésico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de los niños son kinestésicos? Aprenden haciendo. Eso es el juego. Y precisamente nosotros podemos, ya que ellos están listos para aprender en esta etapa de catecismo, ¿cómo le podemos hacer? Ya lo tienes, actividades de aprendizaje, pero actividades de aprendizaje que le lleguen por lo visual, por lo auditivo y además aprender haciendo. Y además, ¿cómo van a estudiar? Ah, pues tú les vas a enseñar a estudiar. Y no solamente es, repite conmigo, así como las catequistas cuchillito, ¿no? Es que te lo tienes que saber, sino, ¿qué otra forma creativa tienes para enseñarle a estudiar? Y por último, en la etapa adolescente es las relaciones sociales interpersonales. ¿Quieres enseñarle algo? Es cómo se va a relacionar, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí tienes alguna duda, Dani? No. Ok. Algo básico que también te comparto es que para que un niño aprenda se requiere de oportunidades de aprendizaje. Un niño puede aprender la mayoría de las cosas e incluso cuando no tienen físicamente lo necesario para un aprendizaje, por ejemplo, para el lenguaje. Hay niños que no sé si has visto que tienen labio leporino y no pueden pronunciar la R. Físicamente no pueden, pero si tú le das al niño la oportunidad de aprender, de confiar en él, con una técnica adecuada y además haciéndole la operación, va a poder hacerlo. Pero ¿qué necesitas para que el niño aprenda? Darle la oportunidad. El que tú confíes en él y des la oportunidad de caminar solito. Sí se va a caer, pero necesitas darle esa oportunidad. Y aquí viene, ¿qué oportunidades diarias de aprendizaje? Todo. Todo es una oportunidad de aprendizaje. Pero si eres como una mamá canguro, en el que todo lo que tú le vas a poner al niño es, ¿a dónde tienen las mamás canguro a sus bebés? Como en su bolsa, cerca de ellas. En su bolsa, y de ahí ven todo el mundo. Pero se están perdiendo de probarlo, de saborearlo, de caminar, de caerse. Si tú eres un catequista canguro que solamente quiere que lo hagan así, que se queden quietecitos y calladitos, y entonces que empiecen a repetir y a copiar y a decirles lo malo que van a hacer y si no los va a castigar Dios, pues no tiene la oportunidad no le estás brindando la oportunidad de tener un encuentro vivo con Jesús. Por eso es que si tú quieres ser un catequista cuchara, necesitas darle la oportunidad de aprender a relacionarse con Jesús. Esa es la diferencia, ¿vale? ¿Qué factores influyen en el desarrollo? Esto me lo voy muy rápido porque tú ya lo sabes. Físicamente, diferencias individuales. Cada niño aprende de manera diferente. Es un proyecto de Dios en desarrollo. Y aunque existen ciertas similitudes, hay factores contextuales que influyen en el desarrollo infantil. ¿Cuál es eso? La herencia. La herencia hay factores genéticos heredados que te permiten o te posibilitan aprender o no aprender en cierto momento. Pero ahorita con la estimulación temprana y si no tuviéramos chamba nosotros, aunque tengas herencia, puedes hacerlo. Desde lo que yo he aprendido es, tú tienes factores, los llamamos factores mentales, factores conservados y qué es lo que es lo que tú sabes hacer, ¿sale? Yo soy un catequista. ¿Qué catequista eres? Ay, pues yo soy un catequista que tiene mucha pasión por lo que hace, yo soy un catequista que le gusta diseñar cosas, yo soy un catequista que le gusta jugar. Ok, esos son tus factores conservados. ¿Qué no sabes hacer?
vamos a ocupar, a lo mejor yo no sé cómo enseñarles. Yo no tengo técnicas. Yo he sido catequista cuchillo o catequista tenedor y siempre los he sujetado como yo quiero y como yo digo, y además, si no lo hacen, estoy ahí como cuchillito. Ok, esto no lo he hecho, pero sí tengo estos tres y voy a ocupar esto que tú tienes para que tú lo puedas hacer. ¿Cómo le voy a hacer para hacer esto? Con el medio ambiente. Yo te voy a dar la oportunidad de desarrollo y me voy a dar la oportunidad a mí, que eso es lo más padre de trabajar con niños, que es que la verdad es que te estás dando la oportunidad a ti de trabajar lo que no has trabajado contigo. Y entonces es cuando te dices, bueno, para que mi niño crea, pues yo requiero dejar de ser menos cuchillo y más cuchara. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a permitir el desarrollo. A lo mejor esta vez yo no voy a leer la Biblia y me voy a poner así derechito y no me voy a equivocar, y eso lo voy a dejar de lado y voy a empezar a contarles la historia de la Biblia y se lo voy a explicar en situaciones que ellos estén viviendo. Se me dejo de la ceremonia en un momento para darle ese medio ambiente que le permita aprender. O el contexto, ¿qué le estoy rodeando? ¿Qué valores, qué valores culturales, qué emociones le estoy compartiendo a mis chicos? ¿En qué contexto los estoy poniendo? Les estoy explicando qué pasaba en esa época y por qué y por qué pensaban así en la Biblia, o solamente lo leo y quiero que me entiendan y que se lo aprendan. Y también una cosa importante, la maduración del desarrollo. Esto es parte del desarrollo del organismo físicamente. Pero entonces, ¿qué hacemos con los periodos críticos y sensitivos del desarrollo? Ya para que yo me calle un poquito, te voy a poner un videito, ¿vale? ¿Estás cansado? ¿Quieres un break o le seguimos? No, así está bien. Vale. Ahí va. Tan, tarán. Ahora déjame paso. Es que tengo miles de cuentas. Ya sabrás. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, alguna pregunta? ¿Inquietud, Dani? No, por el momento todavía no. Vamos bien. Nada, ¿seguro? Sí. ¿Algo nuevo que no te esperabas? Esa parte del desarrollo visto como como de este proyecto, desde este proyecto pues de Dios y eso. Yo tenía como esos conceptos de desarrollo, pero más que nada como de un desarrollo ya estructurado, ya establecido. Como que dices, no, pues ya, eso es así y ya. Sí, exacto. Precisamente este concepto de desarrollo es completamente diferente y te permite ver a tus niños de El una cerebro de manera cada ser diferente. humano está formado Ahí va, ¿eh? Tú me dices si se escucha, por favor. por células llamadas desarrollo cerebral del niño. El cerebro de cada ser humano está formado por células llamadas neuronas que se conectan entre sí, formando sinapsis que serán fuertes o débiles según las experiencias vividas, las cuales formarán los cimientos clave a nivel funcional y estructural para su vida. También existen los periodos sensibles o críticos, que son momentos específicos en los que el cerebro se encuentra especialmente receptivo a aquellos estímulos del medio ambiente que permitirán al niño lograr, por ejemplo, la adquisición del lenguaje, la visión o la motricidad. Es importante ofrecer estimulación adecuada y oportuna en estos periodos. Durante la primera infancia, el cerebro cuenta con una mayor capacidad para adaptarse a los cambios de su entorno. También tiene la posibilidad de que algunas neuronas sustituyan funciones de otras cuando han sido dañadas. A esto se le llama plasticidad cerebral. Para que el niño logre un desarrollo pleno, será necesario que los adultos responsables de su cuidado y educación
establezcan una relación de calidad que lo haga sentir valorado, aceptado y querido, que brinden estímulos variados, adecuados para su etapa y de acuerdo a su necesidad de actividad y descanso. Como educador, es importante que comprendas el impacto de todas tus acciones en el bienestar del niño. Mantente al pendiente de su desarrollo, usando como referencia los indicadores específicos de acuerdo a su etapa. ¿Qué te pareció? Sí, bien. Este proceso de desarrollo, pues más que nada como cerebral, de las neurociencias o de esta parte neurológica de cada niño, de cada pues desarrollo, o de cada proceso de aprendizaje que se tiene conforme al neurodesarrollo pues infantil, o el neurodesarrollo más que nada como de cada niño. Exacto. Y hay veces que, fíjate que no tenemos en cuenta esto. Nosotros queremos que nuestros niños aprendan las oraciones, que aprendan lo que queremos, pero no estamos viendo que tal vez el niño ahorita no esté listo para aprender eso, que su cerebro no esté en ese periodo sensitivo de desarrollo donde puede aprenderlo. O queremos que aprendan qué es el pecado cuando todavía no saben identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, y queremos darles una definición de pecado así súper, de esas que te dan incluso en el catecismo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjate, aquí hay un pequeño esquema de las etapas del neurodesarrollo. Primero lo que se desarrolla es el desarrollo anatómico. Fíjate que a mí, cuando yo estudié esta parte de la neuropsicología, en mi primer diplomado, en la primera especialidad, era un diplomado, ni siquiera la especialidad, y cuando yo descubrí el cerebro, ahí fue donde me enamoré del cerebro, y fíjate que empiezan a los pocos días de la concepción, lo primero que se forma es el tubo neural, algo de las primeras cosas que se forman. Y en este tubo neural, que es así como si tú doblaras una hoja así en muchas, como si fuera un acordeón, pero queda así chiquito, ahorita lo estoy doblando feo, pero queda chiquito y entonces lo que se hace después es alargarse y es la columna vertebral y entonces desde esos que eran como los 20 días, ¿te imaginas? De los 11 a los 20 días ya se está formando ese tubo neural y entonces desde ese momento ya empieza a sentir, ya tiene sentidos el niño, ya empiezan a desarrollarse este sistema en el que después te va a permitir entrar en contacto con el mundo y es lo primero que se desarrolla. Yo me quedé maravillada con el cerebro porque dije, ¿cómo de un tubito sale todo lo que es tu sistema nervioso central y el periférico? Y después ya empieza a formarse el cerebro y después empiezan, cuando tú, el desarrollo es próximo distal y cefalocaudal. ¿Qué quiere decir esto? Que va de en medio hacia afuera, próximo distal y cefalocaudal, que empieza del cerebro o de la cabeza. Lo primero que controlan los niños es su cabecita y se va hacia abajo, hasta cuando ya pueden caminar. Y empiezan a hacer esta autonomía motora. En los primeros años hay una autonomía motora muy importante y está el desarrollo de su cerebro, sigue, pero también está el desarrollo del lenguaje y la comprensión del entorno. Cuando tú te estás desarrollando en los primeros años, incluso no el que tú, una de las cosas que evalúas es que me entienda lo que me estoy diciendo, que es el lenguaje receptivo, y que exprese lo que quiere, lo que siente, lo que piensa, que va a ser el lenguaje receptivo y el que lo dice, ¿de acuerdo? Lo contrario. Entonces, en este lenguaje y en esta comprensión del medio de lo que le rodea, de su entorno, es que va creciendo. Pero no es así de que de un día al otro ya sepan los niños qué significa cada cosa. A través de que van estando en contacto con los estímulos, es que van a saberlo. Por ejemplo,
He tenido niños en terapia que he tenido que darles estimulación temprana porque, por ejemplo, no tienen lenguaje, porque siempre estaban así, literal como una mamá canguro, siempre los tenían aquí y nunca ni siquiera probaron una naranja. Tenía 7 años el niño y no sabía cómo era una naranja porque siempre se lo daban en jugo. Y cuando tú le preguntabas qué es el color naranja, o qué es una naranja, o cómo es una naranja, o cómo se siente una naranja, no sabía. No le daban esa oportunidad. Precisamente es esta oportunidad de desarrollo a la que necesitan los niños para ir involucionando, evolucionando en el cambio que van teniendo con su entorno hasta formar la identidad personal. Y esto el cerebro tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de los 0 a los 5 años se van desarrollando los sentidos. Por eso es importante la estimulación temprana. Desde los 0 años ya tienen lenguaje, ya te dicen, cuando el niño llora, ese es un signo, es un precursor del lenguaje. Entonces ya te está diciendo que no está contento o que requiere algo. O simplemente cuando están muy chiquitos es que tengo hambre, tengo frío, o estoy incómoda. Tengo hambre, estoy incómodo. Ya después empieza el lenguaje, de los 1 a los 5 años, y a los 3 años es cuando incluso nos diferenciamos de los animales, y la conducta que nos diferencia es el lenguaje. ¿Por qué? Porque ya puedes adquirir símbolos y signos y tienen un significado. Y entonces ahí estamos haciendo otro tipo de lenguaje. Ya es un lenguaje funcional. De los 4 a los 12 años se desarrollan las funciones mentales superiores, que es esta de la curiosidad, el inferir, el análisis, la crítica, la reflexión. Empiezas a leer, empiezas a tener cuestiones abstractas. Por ejemplo, cuando a un niño de 3, de 4, le empiezas a meter el concepto de Dios como algo abstracto, no te lo va a entender, pero sí como una vivencia, sí como alguien que te cuida como mamá, ¿de acuerdo? Pero estás en tu función psicológica superior acorde a lo que tú le vas a enseñar. Y aquí entramos a algo súper importante. Y aquí, Dani, porque ya sería mucho como que yo me la pasé hablando, te voy a mostrar cómo es cada etapa y qué podemos hacer en el desarrollo de la catequesis. Nos vamos a ir rápido, pero lo que te voy a pedir al final, bueno, a todos, porque sería como que solo para Dani no, es que tú elijas una etapa y me des alguna actividad o como si fueras a planear una clase. Y tomando en cuenta en qué periodo está, tomando en cuenta el periodo crítico de desarrollo, las oportunidades de desarrollo, la actividad rectora en la que está ese niño a esa edad, tú vas a diseñar una actividad. En general, los niños del 6 a 12 se consolidan el desarrollo físico, emocional e intelectual. La escuela es el espacio central para su desarrollo cognitivo, o sea, de los pensamientos y de cómo conocen el mundo, y para afirmar su capacidad para interrelacionarse. Y su personalidad se construye en el hogar mediante la convivencia y el contacto con su familia. ¿De acuerdo? Eso es en general, eso a todos los niños. De los 3 a las 6, la edad del por qué. Te preguntan todo el día están haciendo actividades. Lo que quieras que aprendan lo va a hacer actuando y moviéndose. Es imitativo y al mismo tiempo tiene gran imaginación. Entonces, si tú le vas a hablar del amor de Dios y si tú le dices que es grande el amor de Dios, eso se le va a quedar. Lo que utilicen con el cuerpo. El amor de Dios es grande, grande, grande. Y tú puedes llevarlos con tu imaginación al lugar que seas. Es muy aspectivo y se admira con el mundo que descubre. Por ejemplo, a mí me encanta dar la catequesis de los niños de primero, porque es cuando, por ejemplo, en las últimas clases me decían, oye, es que de veras Jesús me ama. Y entonces estuvo en la cruz para que yo fuera feliz. ¿En serio? Pero, por ejemplo, a estos niños no se les pone una cruz o no se les pone estas imágenes en las que pueden ser, que ellos no entienden todavía. Entonces ahí no hay que mostrarles un Cristo crucificado sangrando, ¿vale? A él lo vas más por la imaginación. Es una persona que explora,
tiene un prestigio ilimitado. Si tú eres su amigo, ¡fum! No, hombre, eres todo para ellos. Aún no tiene conciencia del bien y del mal, considera solo lo que lo regañó o premió por lo que hizo. O sea, hice bien, premio, hice mal, regalo, pero empiezas a pensar por qué hizo mal, ¿sale? Y empieza a desapegarse de su familia y entablar nuevas relaciones a los 6. Es cuando empiezan también a ir a la escuela. Esta catequesis le llaman ocasional. ¿Por qué? Porque a esta catequesis es cuando le preguntan, bueno, antes de esto, antes de los 3 años, es una catequesis de casa, es una catequesis que vas viviendo en el día a día con tu mamá, con tu papá, con tu familia, ¿de acuerdo? Aquí en esta catequesis ocasional, el catequista o los papás preguntan con verdades comprensibles para él, a todas las preguntas. Es, por ejemplo, cuando les dicen, mamá, ¿por cómo nacen los niños? Y hay mamás que les empiezan a decir cómo es el coito y cómo es casi que salen por la vagina y no sé qué anda. O sea, el niño todavía no lo va a entender, pero son verdades comprensibles para él. ¿De dónde nacen los niños? Del amor de papá y mamá, y porque Dios pensó en ellos. Y entonces los puso en la pancita de mamita y después los vamos a abrazar. Le estoy diciendo lo mismo, pero en algo que él se pueda imaginar, ¿sale? A su actividad de imaginación, poner siempre actividades dinámicas. A un niño de 6 no lo puedes tener así como ahorita te estoy teniendo yo a ti, sin hacer nada, porque lo pierdes. Y de verdad, una catequesis a ese año, y en línea, es, de por sí, a esa edad tienes que hacer todos tus movimientos así exagerados para que los niños te vean, ¿sale? Y siempre aquí hay que iniciarlo en la alabanza y la oración contemplativa. ¿Cómo le vas a enseñar a orar al niño? Cantando. ¿Cómo lo vas a hacer? Contemplando, que tú te pongas así, que vas a cerrar tus ojitos, mi amor, y vas a empezar a pensar en Dios. Bien, ponle imágenes, porque él todavía no se puede, no son abstractos. Ahí él te puede, de una imagen la puede pensar él, pero no puede imaginarse tanto como tú así sin tener las cosas presentes. Y ahora, eso es lo que podemos hacer, siempre ponerle una imagen para que empecemos a hablarle de Dios. Contacto con la naturaleza para admirarla más y llegarla a Dios. Esta parte de que empiece a conocer a todo lo que le rodea desde los ojos de Dios. Mira, este perrito lo hizo para ti y Dios lo hizo para ti y entonces por eso lo cuidas. ¿O le vas a pegar? Y siempre es con muchas preguntas. ¿Le vas a pegar al perrito? Sí, pero es alguien de Dios y a Dios lo quiere. Y hay niños que te van a decir, sí, le voy a pegar. Y entonces empiezas a pensar con ellos. ¿Y qué pasaría si tú le pegas? No vas a ser un catequista cuchillito de decirte, es que si no, Dios ya no te va a querer. Pero entonces sí, lo vas a acercar a Dios. Mira, Dios hizo esto, Dios hizo a los animales para que tú fueras muy feliz. Y si tú les pegas, ya no vas a ser tan feliz como que Dios quiere que lo hagas. Y entonces la admiración por los adultos permitirá pensar en Dios y es conveniente aprovechar esta admiración, pues podemos ser nosotros el blanco de sus ilusiones. Explicar por qué se le regaña, por qué se le castiga para ir forjando una ética y siempre dar la explicación con ternuras, cercanía, cariño, acogida y paciencia. Aquí hay que ser muy claros. Incluso tú, físicamente, si a un niño le dices, te voy a castigar, te voy a castigar, ¿te va a creer? No, no te cree. Pero si tú te pones firme y clara y le dices, lo que tú estás haciendo tiene una consecuencia y es esta. Lo hace porque lo hace, te lo prometo. Y entonces, de los 3 a los 6 años, ya vimos. Ahora, ¿qué contenidos catequéticos? Que admire la naturaleza, muchas cosas, muchos proyectos en que se vaya relacionando con la naturaleza, relacionándose con Dios, que vaya haciendo oración, educarlo en el sentido de la colaboración y comunidad, porque antes pensaba que todo era por él y que todo era su culpa y que todo era por él y para él, el egocentrismo. Ahorita va a empezar a compartir.
y no es conveniente presentarle a Jesús en el sepulcro o rostros muy sangrientos o incluso en la cruz, ya que puede causarle miedo, dolor, además de que aún no lo entiende. ¿Qué otra cosa? En la segunda infancia, de 7 a 8 años, explorar la capacidad de producir cosas, se adapta al manejo de instrumentos de trabajo, ya se inicia la escuela y las nuevas relaciones, despierta su razón y su conciencia moral, ya empieza a saber qué está bien y qué está mal. Empiezan los cambios de dientes y el desarrollo físico se detiene. Ahí es donde, por ejemplo, incluso a nivel físico involucionan, se detienen, ya incluso los que corrían ya no corren, y tú la ves así como que no, es que va para atrás en lugar de adelante, para ir para adelante, así le dicen las abuelitas, ¿no? La inactividad les aburre. Si un niño lo tuviera yo dando una clase así como te la estoy dando, o sea, ya me dirían, ay, ya, por favor, si nosotros ya estamos ahí como que... Y bueno, es más reflexivo, intuitivo, necesita llorar para entender, aprende haciendo y es también receptivo. Esto es algo muy importante, Dani. ¿Cómo le harías para que aprendiera haciendo tu pequeño de 7 a 8 años? Pues yo creo que sería como esta parte de como algo experimental o algo vivencial en el que ellos pudieran como checar como este aspecto de, pues creo que casi va basado igual que en la misma de 3 a 6 años, bueno, va como un poquito enrolado, en el sentido que va a ser como más de esta parte introductoria donde ellos se introduzcan como al tema y pues ver como esta parte visual y kinestésica para ellos, para que pues desde el aspecto visual pues ellos vean como ciertos aspectos que podremos retomar de nuestros entornos a como cierta parte kinestésica de la cual ellos pudieran ir trabajando para ir entendiendo de lo que se va hablando. O más que un trabajo como kinestésico formal, sería como algo de pues ir haciendo un dibujo, ir haciendo ciertas actividades o ciertas rutinas que puedan hacer que ellos pues desarrollen como este aprendizaje o también como una ronda de juegos en los cuales pudiéramos implementar como esta parte del tema que se va a desarrollar en ciertos juegos tradicionales o en ciertos juegos pues establecidos o formulados por nosotros para que sea comprensible pues el tema o lo que se quiere impartir. Exacto. Y además, fíjate, dice acá en el 7, necesita ver y obrar para entender. Es más reflexivo e intuitivo. Ahí es donde te empiezan a hacer los niños de segundo de comunión, acá de nuestros grupos, de repente te hacen unas preguntas que dices, ay Dios, ¿y ahora qué contesto, no? Pero ellos necesitan ver y obrar para entender. Si tú les vas a enseñar el Padre Nuestro, a lo mejor los disfrazas, algunos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que vayan haciendo movimientos de acuerdo a como si fuera una obra de teatro. Y así podrías enseñarles cómo hacer el credo, perdón. Y también aprenden haciendo. Por ejemplo, a esta edad le empiezas a enseñar los mandamientos, pero no, es difícil que se lo aprenda así de, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sí te dicen, es que Dios es lo primero, pero ahí es mucho con ejemplos. A ver, entonces, por ejemplo, cuando tú les dices, oye, estás viendo la tele y ya es hora de ir a misa, ¿tú qué haces? ¿Te vas a misa o te quedas viendo la tele? O dices, ay, al rato, al fin la veo el rato por internet. Y ellos en estas situaciones normales de su vida cotidiana, es como lo van a aprender y lo van a entender, con cosas muy concretas, ¿vale? Y también, pues ya les duele cuando hace algo malo y te forman la conciencia moral. Y como tú dices, es pedir dibujos, cantos, oración mediante movimientos del cuerpo. Aquí con ellos es súper importante que tú des poco contenido, pero profundizas. O sea, voy a hablar del amor de Dios, pero a lo mejor no te voy a hablar de todo lo que implica el amor de Dios. Voy a hablar del amor de Dios como Padre. Y de ahí profundizas, ¿sale? Y entonces
no solamente eso, ellos se graban mucho. Por ejemplo, a mí me funcionó mucho con ellos la canción de A edificar la iglesia, no sé si la has escuchado. Es a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor, porque estábamos hablando de la comunidad orante, estábamos hablando de la comunidad de la iglesia, pero ¿cómo? O sea, a ellos se les pega, por eso las caricaturas son muy repetitivas, si te das cuenta, y tienen siempre cantitos y siempre tienen como logos o imágenes clave o tienen sus frases, porque así es como aprenden los chicos a esta edad. Lemas, porras, y además ahí cuando los reconoce su estima personal es súper importante. Pero ¿cómo hacerlo? Así como lo hace Jesús. Si lo vas a reprender por algo, ya no lo puedes hacer como cuando estaban chiquitos, que lo dices enfrente de todos y, por ejemplo, le dices, no sé, si va a pegar, si está pegando. ¿Pegamos en la escuela? Y te van a decir, no, ¿por qué no? Porque le duele al amigo. Entonces, aquí ya no puedes hacer eso. Y bueno, le dirías, ¿y entonces qué hago? Siempre le vas a decir, ¿y entonces qué hago? Y ya los niños te dicen, lo cuido, no le pego, le digo a la miss, o le detengo la mano. O sea, le van dando opciones de alternativas entre todos, y de los 0 hasta los 6 años lo puedes hacer así. Pero ya cuando llegan a esta edad, aquí es ya solamente con la persona, ¿vale? Como están en la relación con los demás, ya no nada más es decirlo entre todos, porque aquí ya les duele y ya aquí están, como te decía hace rato, ya se afligen por sus faltas y por su conciencia moral. Entonces aquí es irse con él y entonces alimentar la estima personal y las buenas relaciones, pero de manera personal. Y aquí empiezan con la flojerita. Eso es algo que tienen mucho a esta edad, muchos niños, no todos. Enseñarle la necesidad de esfuerzo, de perseverancia con tu propia acción y entonces también concretizar lo aprendido en la vida diaria. Y insistir que en la vida interior y en la ayuda de los sacramentos. Acá ya en los temas de catequesis vas a empezar a ver lo que son los sacramentos, como encuentros con Jesús. A lo mejor no les vas a poner unas super definiciones, pero sí es Jesús al encontrarte. ¿Y cómo te va a encontrar? Ah, pues te quiere tanto que ya te apartó como tu hijo y te marcó en el sacramento del bautismo. Pero luego quiere estar así dentro de ti y entonces se hizo chiquito en el cuerpo y además se va a compartir su sangre, cuerpo y sangre de Cristo van a estar contigo en la Eucaristía. Y así tú los vas enseñando, pero son como poquitos. O sea, un sacramento te lo estoy diciendo en una, tal vez dices, es que eso no me está diciendo nada, pero es lo que se les queda, ¿vale? Y bueno, ¿qué contenidos? Los niños en esta edad, ya se empiezan a sentir inquietos por lo que puedan pensar de él y todavía quiere que lo protejan, ¿vale? Pero también está en una etapa en la que quiere seguir siendo, ya es niño, ya pasó en esta etapa de soy niño grande a soy bebé, pero ahorita ya pasó otra etapa en la que sí quiero ser independiente, pero también quiero que me sigas ayudando. Le gusta la lectura, la música, algunos tocan un instrumento, algunos se rehúsan a aceptar las reglas también que no fueron establecidos por ellos, entonces ahí puedes hacer tus técnicas para anticiparte. Aquí los niños ya se anticipan, entonces lo que tú requieres hacer es anticiparte más. Por ejemplo, si tú tienes un grupo de niños de esta edad, es que ellos mismos pongan sus reglas y en el momento que las estén incumpliendo, los niños mismos van a hacer que se cumplan, ¿sale? Y son cuando se hacen los grupitos de niños y de niñas y se ayudan mutuamente, empiezan a ser responsables. Aquí es muy importante que impulses la oración de alabanza, los cantos con ademanes y aprendes la obediencia. Eso es muy importante. Ya en los años anteriores ya estuvo tu periodo sensitiva de obediencia. Aquí ya no puedes dejar. En el desarrollo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ya tienes algo establecido, ya no puedes dejar que no hagan los niños. Sí involucionan para evolucionar, sí. Pero si, por ejemplo, el niño ya te
en una cuestión cognitiva o en esta parte de la obediencia. Él ya hacía cosas, no le vas a permitir que deje de hacerlo, pero la forma en que no se la vas a permitir es la que cambia. Por ejemplo, un niño ya a los 7 años, este niño ya después de comer quitaba su mantelito y ponía todos sus platos a lavar. Pero ¿qué pasó en ese momento? Algo le pasó en su vida que ya no quiso hacerlo. No vas a hacer cuchillito, decir, lo haces porque soy tu madre y lo digo yo, porque soy el catequista y se hace lo que yo digo. No, así no lo vamos a hacer. Pero sí lo vamos a motivar para que se vaya a hallar. Por ejemplo, en lugar de decirle, hazlo, ¿te ayudo? Y muchos niños van a decir, sí, hazlo conmigo. Pero el ayudarse no es que tú lo hagas por él, sino que le ayudas a hacerlo. O tú puedes o te ayudo. La mayoría de los niños te dicen, yo puedo. Pero es motivarles ese sentido de, tú puedes hacerlo súper padre, tú puedes. De los 9 a los 12 ya es activo y servicial, le gusta ayudar, ya hay un poquito más de equilibrio fisiológico, ya se está desarrollando, ya empieza a tener el pensamiento objetivo y concreto, es la edad de la memoria. Aquí de los 9 a los 12 todo empiezan a memorizar y son un poquito menos afectivos, como que todavía ya rechazan un poquito los besos de mamá, de papá, y hacen las cosas en colaboración, en cooperación con los amigos. Comienzan a ver defectos en los papás y también en los catequistas. Eso es súper importante. Es cuando ya te dicen, ay, pero es que tú lo haces. ¿Sí has cachado a algunos niños así? En el que te dicen, ay, es que si tú no lo haces, ¿por qué yo sí? Sí, de hecho yo como trabajo como más con adolescentes, pues es como esa parte de así de, ¿y por qué yo? O, ajá, como cosas así. Exacto, y empiezan a ver los defectos en todos. Tú que trabajas con adolescentes, síguele en el número 7 y me das un ejemplo sobre ella. Capacidad crítica, dice, el bien lo capta, pero menos que el mal. Prefiere obras de caridad a oraciones y comienza a aparecer los ídolos. Pues sí, yo creo que ah, en la parte final donde se comienzan a aparecer los ídolos es como la parte más difícil de esta edad o en la que se tiene que trabajar más, porque es cuando ellos ya empiezan como a descubrir ciertos aspectos sociales con los que ellos se desenvuelven o se desarrollan, que pues puede ser desde música, artistas favoritos o ciertas personas o pues, ajá, que pues, ellos ven o ellos escuchan y que pues ellos empiezan como a aparecer o a enfocarse hacia eso. O hay veces que ya más fuerte pues empiezan como con ciertas ideas como de esta parte de la fe o de las dudas que ellos llegan a tener. Y pues sí, hay veces que ellos prefieren más como estas obras de caridad o como una fe más activa en el hecho que prefieren actuar en lugar como de rezar, ¿vale? Exacto. Y ya empiezan a dudar de las cosas religiosas. O sea, ahí es cuando empiezan a ver, ay, pero es que esta historia, ¿qué? No sé si te ha pasado, que les empiezas a contar la misma historia, porque en realidad en la catequesis que hacemos, es la misma Biblia, pero vamos profundizando de manera diferente. Y entonces es cuando dicen, ay, pero ¿cómo crees? Por ejemplo, si esta parte del Talita Cumi, es que la niña ya estaba muerta, o a lo mejor ni estaba muerta. Como ya empiezan a tener más bagaje cultural, a lo mejor lo que nada más tenía, y un niño me salió así como que, es que a lo mejor nada más tenía un síncope vagal. Y yo creo que no estaba muerta. Y por eso ya cuando le dijo Jesús que se levantara, pues la niña se levantó. Como que tratan de darle otras explicaciones. Y acá
esta catequesis ya se llama de iniciación, porque lo que requieres es iniciarlos en una vida como si fueran, no como si fueran, ya iniciarlos en la misión. Toda catequesis de adolescentes es una catequesis misionera, es una catequesis en la que aprenden dando, aprenden haciendo. Si ya viste que la actividad rectora son las relaciones interpersonales, entonces, ¿cómo van a aprender o cómo van a tener la vivencia de su fe? Pues con los otros, no hay más, no hay más, ¿de acuerdo? Por eso toda tu catequesis es activa y dinámica. Siempre que estar encauzando a favores, a servicios, toda catequesis lo tienes que hacer, no te puedes quedar sentado ahí en la parroquia, o sea, es hacer cosas, es empezarte a ser misionero, es salir, es proclamar, y hacer las actividades. Incluso si tú vas a ver un tema, ¿qué tema estás viendo ahorita? Es como esta parte de lo que sigue como después de la fe, donde menciona el apóstol San Pablo de una fe sin obras es una fe como muerta. Entonces es como esta parte Exactamente. de los apostolados. Entonces tratamos de hacer como un tianguis orgánico, pero ahora de apostolados o de servicios con los que vienen después de este proceso de iniciación cristiana, donde pues ya termina la iniciación cristiana y pues ellos ya tienen como que profesar, o más que profesar, invitar, o más que esto, como compartir la fe y esa cristiandad que ellos ya iniciaron y que ya tienen ellos como este conocimiento. Entonces en este tianguis orgánico era como esta parte de que todos los apostolados, los diferentes servicios eclesiásticos, grupos, pues fueran como a expresar o a dar a conocer lo que ellos hacían, realizaban y decían, para que ellos se integraran a esta parte de ya formar parte de un apostolado o de un grupo apostólico, para ellos empezar a compartir la fe que ellos ya tienen, o esta iniciación cristiana que ellos ya tienen. Exacto. Y por ejemplo, ¿qué actividades puedes hacer acá en esta catequesis de iniciación? Siempre es en sus intereses, mostrarles los porqués, educarlos en respeto hacia el otro, hacia el sexo, hacia ellos mismos, en el respeto hacia ellos mismos. Pero ¿cómo le van a hacer para entenderlo? La fe, como dice San Pablo, la fe sin hechos no es fe. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que, a ver, ¿qué puedo mostrar dentro de mi hora de catequesis para que sea realmente fe y no solo hechos? Y con cosas sencillas, por ejemplo, una fe sin hechos no es fe. Ok, yo tengo fe en que Dios me dio la naturaleza, pero veo que está todo ahí tirado y todo regado y todo con basura. En este momento, mi fe me lleva a organizar ese espacio y haces algo padre con ese espacio. En lugar de que sea un espacio así todo feo y descuidado, vas a empezar a hacer algo y a lo mejor organizas que en ese espacio feo y sucio, ahí vas a poner a los chavos a hacer una maqueta o hacer un lugar de oración o hacer un lugar donde ellos vayan poniendo imágenes de cómo pueden llegar los jóvenes a Jesucristo, algo que realmente le mueva a la gente. Eso es lo que los va, el mostrándoles por qué, formarnos a la convivencia, formar el sentido de responsabilidad, que todo lo que tú hagas o deje de hacer, nadie lo va a hacer por ti, ni el mismo Dios va a elegir por ti. Entonces, en ese sentido, en el que les estás dando esta apertura y la libertad para elegir lo mejor para ellos, es que vas a empezar a encauzarlos y que ellos sirvan. Ahí súper importante es el servicio. Todo va a ser en convivencia, orar en familia, los sacramentos, todo esto, pero también hacer actividades en la catequesis, dentro de la catequesis, que los lleven a vivir lo que están aprendiendo. Se van a aprender de memoria la doctrina cristiana, todo, pero porque es necesario, porque son oraciones que son palabras bonitas que Dios pone en tu alma y en tu corazón.
Pero además de eso, qué más vas a hacer? El día de hoy tú vas a ir y decirle a alguien que Dios lo ama y me vas a traer evidencia de eso. Entonces es tenerlos así como lo hacen en las redes sociales. Incluso, por ejemplo, acá en la parroquia se han hecho actividades en el que los chicos hacen en sus TikToks, ya ves que todo el mundo tiene TikTok ahorita, hacen TikTok de algún tema de Dios. ¿Cómo lo explicarías a alguien para que pueda entender que Dios lo ama? Y ahí te mandan los TikToks y los publican. Y es ese tipo de cosas que les agradan, es lo que puedes hacer. Y pues darles la confianza de hacerlo. Y el reconocimiento la afectividad, la confianza y el reconocimiento son factores claves que le ayudarán en el proceso de autoafirmación. Eso es súper, súper importante. Y esta parte de la autonomía moral, en el que todo lo que van a vivenciar sea a nivel de que ellos lo experimenten y que sea una realidad, no de una intención. Así de, es que me gustaría organizarnos para hacer una colecta y llevarlo a una comunidad, pero siempre se queda en intención. Son acciones claras. Por eso los jóvenes son tan poderosos, los grupos de jóvenes son bien poderosos y hacen muchas cosas, porque ese espíritu de búsqueda, el de que no te quedas, el que estás inconforme, pues te lleva a hacer las cosas y de ser testigo. Y entonces ahí es donde tú puedes guiarlos y descubrirles a Dios en todo eso que estás haciendo. Obviamente que estás inestable por cambios físicos, los cambios aquí hormonales, entonces no les puedes pedir cosas que se autorregulen ellos mismos sin que tú estés presente, por ejemplo. Así de, ustedes váyanse y ustedes pónganse de acuerdo y ustedes, o sea, no tienen la capacidad en ese momento de hacerlo todos solos. Necesitas guiarlos. En algún momento los vas a dejar hacer cosas, porque también es como darles esa oportunidad. Pero no los puedes dejar así como que, ustedes ya son adultos, ya saben lo que hacen. No, todavía no saben, ¿vale? Aquí es cuando empiezan a hacer lealtades, cuando empiezas la sinceridad, ¿vale? Entonces necesitas estar ahí junto a ellos, es cuando más los cuidas, es cuando más los proteges, pero también les das libertad. No sé si me explico. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No, bueno, creo que esa es la edad como más apropiada de los adolescentes, como de los 12 a los 15, 14 años. Y pues es como con esos aspectos psicológicos donde vienen como muchos aspectos de, pues más que nada de identidad, como cuál va a ser la identidad que ellos se van a dar, pero también veía un aspecto fundamental de la maduración sexual. A veces que vienen como esta parte de los géneros y que a veces que son como comprensibles, o a veces que dentro de este proceso formativo de iniciación cristiana, pues vienen como ciertos conflictos a veces en los cuales pudiéramos llegar a desarrollar, no a desarrollar, ¿no? Sino que ellos ya tienen como desarrollados y no poder saber actuar de la manera correcta ante esos casos. Y aparte, exacto, y aparte, ¿sabes qué? Es cuando se empiezan a identificar. Ya desde los 3 años aprenden la identidad de género. Eso es importante, desde los 3 añitos. Pero en esta etapa, cuando ya van creciendo, es cuando, por ejemplo, cuando dicen se destapan, ¿no? O salen del closet, o cosas por el estilo. Entonces, esta catequesis se llama de personalización, porque precisamente a eso va, a la persona a comprender qué es lo que está pasando consigo mismo. Pero como dicen por ahí, ser duro con el pecado, pero compasivo con el pecador. Entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? Le vas a dar la catequesis del héroe, le vas a hacer modelos, vas a mostrarle a los santos, vas a mostrarle a Jesús, catequesis de esperanza. Por ejemplo, algo que he visto mucho con los chavos y que les impactó mucho, por ejemplo, es en este tema del
de los leprosos. Incluso ellos se disfrazaron de leprosos, todavía a ese grupo todavía se atrevieron a disfrazarse de leprosos, otros hicieron unas manos y las dibujaron como si fueran lepra, y entonces le hicimos así como que un truco donde aparecía y desaparecían. Pero entonces, al hablarle de ilusiones y de sueños, estábamos construyendo también las esperanzas. Eso de que Jesús te limpia de todo y de que Jesús se acerca a ti, aunque estés leproso, aunque hayas hecho lo peor que hayas podido hacer, como que te llena de esperanza, porque en ese momento pues ya te equivocaste un montón, ya hiciste cosas que no están bien, pero más que ser un catequista cuchillito en decirles que estás haciendo pecado mortal y por eso Dios ya no te va a perdonar y no vas a entrar al cielo, es hablarle sobre la esperanza, hablarle sobre el perdón, hablarle sobre el amor de Dios que viene en el sacramento. Y entonces crearle un sueño, crearle un modelo, pero desde su realidad humana, en el que sí, es un joven y te va, muchas veces no cree, muchas veces están así como que, "Ay, pues es que sí", y casi no les gusta hablar a muchos, y entonces es llegarles incluso a través de una película, o de empezar a discutir. A lo mejor no vas a hablar, no toda tu catequesis va a ser es que hoy te voy a hablar y vas a empezar a hablarles de una parábola, nada más, y solo que la escriban, la lean, y que te digan que entienden, y ya, esa no puede ser tu catequesis. Esa catequesis con los chavos es que los lleves al encuentro de la persona con Cristo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues con ponerlos en las situaciones, con alguna discusión, con una película que te lleve a pensar en lo que está diciendo este versículo. Y entonces ahí es donde ellos van a encontrar un modelo, van a encontrar un sueño, van a encontrar el amor de Dios, pero en sus cosas así prácticas. Y por eso les encanta hacer videos, les encanta hacer montajes, les encanta hacer álbumes, murales. Siempre que hay en una comunidad, hay un grupo de jóvenes, se ven un montón de cosas. Así muchas. Porque los jóvenes son creadores. Y eso es lo importante, que te lleve a crear. ¿Tienes alguna duda, pregunta, inquietud hasta aquí? No. Ok. Entonces cuéntame, con todo esto que has escuchado hoy, ¿cómo cambiarías tu clase? ¿Qué harías para ser un catequista cuchara? Pues yo creo que sí es como esa parte de cambiar, ¿no? Escuchaba hace tiempo una frase que es como desaprender lo aprendido. Creo que a veces que tenemos como ya esquemas estructurados en los cuales pensamos o generalizamos al hecho de que todos, lo que me impactó muchísimo fue lo del inicio, ¿no? Lo del desarrollo, esta parte de cambiar el desarrollo como un proyecto, pues es como lo que me cambió como toda la perspectiva, el hecho de que generalizamos al hecho de que todos aprendemos o que todos estamos en la misma sintonía, o más que eso, todos tenemos como, generalizamos a la realidad, que todos estamos en la misma realidad, y hay veces que no entendemos que, por ejemplo, yo que trabajo con los adolescentes, que cada quien tiene como ciertas realidades, cada quien tiene cierto modelo de familias, hay veces que esa es como la parte de conflicto igual que se llega a tener, donde hay veces que son temas que los abordamos, por ejemplo, desde un aspecto de amor, de caridad, desde un ejemplo familiar, pero hay veces que la realidad del integrante, del niño, del adolescente, pues es que hay veces que hablamos de una familia, pues una familia formal o una familia estructurada, cuando en realidad, cayendo a la realidad, pues la familia puede ser la abuelita y un tío. Entonces sí es como esta parte de cuestionar desde la realidad de cada uno o de todos los que con los que trabajamos, para que así podamos tener un mejor desarrollo de aprendizaje y pues sea de una manera eficiente y práctica lo que ellos están aprendiendo. Pues más que nada la catequesis hay veces que la tomamos o decimos que pues es para un sacramento o para tener como ya el papel del sacramento y listo,
pero pues no tomamos en cuenta que pues como su nombre lo dice, ¿no? Iniciación cristiana, donde inicia como esta parte formativa y pues también donde durante todo este proceso pues ellos van a ir evolucionando y entendiendo que pues esta doctrina o esta iniciación cristiana pues es para la vida y no solo para algo efímero, para algo de un sacramento o así. Así es, que encuentres a Dios en cada momento de tu vida y que incluso Él sale a tu encuentro, como en este pasaje de Maús, no sé si te acuerdas, cuando ya estaba Jesús crucificado y entonces ya todos los que lo iban siguiendo dijeron, no, pues ya qué hacemos, ya nos vamos todos derrotados. Y así nos pasa muchas veces, ¿no? Pero entonces Jesús sale a nuestro encuentro y mostrarle cómo Jesús sale a tu encuentro es lo que hace la diferencia. Yo me acuerdo con estos niños que te conté al principio, les conté esa parábola y precisamente los puse en ese lugar a ellos. Ponerlos en el lugar de las personas que están en la Biblia, a ellos también funciona muchísimo. Pues es que a veces las cosas no salen como nosotros queremos y como nosotros pensamos. Pero aún en esas situaciones es cuando Jesús sale a tu encuentro. A lo mejor tú quisieras que fueran tus papás de tal manera, a lo mejor quisieras que tu catequista fuera de tal manera. Pero Dios lo sabe y por eso sale a tu encuentro, para sanarte, para invitarte otra vez a cenar con Él, a darte todo lo que es Él. Pero solo con esto quiero cerrar, para realmente tener esa catequesis, como esto que te planteo del desarrollo es, ve al niño como un proyecto de Dios. No tuyo, es un proyecto de Dios. Por eso no está terminado. Y tu función es llevarlo hacia Él, es ser sus manos, es ser su voz. ¿Qué vas a hacer o dejar de hacer para que el niño vaya con ese proyecto de Dios? Además, es un proyecto, no está terminado, pero además también está en desarrollo y es educable. Cualquier cosa que el niño no esté haciendo bien o que pueda mejorar, todo es educable. No te des por vencido con un niño. Es que no quiere ir. Es que nunca quiere. Es que en lugar de decir, pues esto no quiero. Y eso es cosa de sus papás. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué estoy haciendo yo para traer a ese niño a Jesús? Y entonces, si está desarrollándose, el niño puede irse adelante, el niño se puede echar para atrás, el niño puede estar moviéndose, está cambiando. Por eso mi catequesis siempre, la única constante es Dios y el cambio. Por eso, si no te funciona algo que estés haciendo, cambia. Cambio, porque a lo mejor están en una etapa, pero y dentro de esas edades dices, a lo mejor me va a servir algo que hacía cuando tenía 3 o 4 años, o me va a servir algo de 5 a 6. Pero atrévete a cambiar. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Dani. Muy bien. Ahora sí, pues, quedamos contigo. Muchas gracias, Jessy. Como siempre, pues es todo. Tengo mis notitas aquí también, ¿no? Fui tomando notas, está padrísimo. Y luego, ya para ir cerrando, alguna idea que se me quedó ahí por ahí en la cabeza, es de que precisamente en el desarrollo, ¿no? Pues no terminamos de desarrollarnos hasta que nos desarrollamos, hasta que morimos, básicamente, y anteriormente yo era cuchillito, ¿no? Totalmente cuchillo. Después ahora soy tenedor, ¿no? Y todavía reconozco que soy tenedor y todavía bajo a veces a hacer cuchillo. Pero esto que hoy recordé y estamos aprendiendo es que yo como tenedor, esos huecos que me faltan para poder ser cuchara, no los puedo llenar yo ni los puede llenar alguien con un material, ¿no? Los llena Dios. Y creo que cuando aprendemos esa parte de ir adquiriendo esos niveles de conciencia, pues se pueden compartir, ¿no? Yo todavía le llamo en mi nivel de conciencia que soy todavía como inestable, ¿no? Ya sé que hay algo más arriba, pero a veces todavía doy mis bajones
a cierto tenedor o a cierto cuchillo. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Y también entender que esos niveles de conciencia pues nos llevan a ir entendiendo, ir comprendiendo. Y si se acompaña con gracia, wow, ¿no? Se detonan de manera muy hermosa. Entonces, pues agradecerte, Jessy. No sé si quieras decir algo, Angélica. Bueno, pues muchas gracias, Jessy. Me encantó porque como deja de ser una instrucción académica cuando enfocamos todo en sentido a Dios, ¿no? En el sentido de este proyecto de vida, que al final de cuentas lo que queremos es buscar la santidad, que las personas sean santas, ¿no? Y alcancen la vida eterna. Entonces, como todo cambia cuando hay un sentido de vida, y ese sentido de vida es Dios. Entonces, gracias, aprendí muchísimo, y aprendí a reflexionar porque en un principio decía yo, pues es que sí, probablemente a veces me comporto como un cuchillito, sobre todo como mamá, pero bendito Dios, dices, gracias a Dios, los chicos, nuestros hijos, son cucharitas, ¿no? Y entonces también aprendes, es que es increíble porque cuando tú amas, y yo lo aprendí desde que mis hijos son pequeños, tú aprendes, dicen que los hijos son un regalo de Dios y definitivamente, porque aprendes con ellos y, y si de verdad amas y los vas observando, vas creciendo con ellos. Es bien impresionante porque si aprendes a escuchar a tus hijos, tú también vas creciendo. Vas, también te vas educando con ellos, también vas complementando tu proyecto de vida y tu desarrollo personal. Entonces, me encantó, gracias, te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Y es que así como decíamos, bueno, la verdad es que cuando tú estás dando catequesis, quien más aprende es uno. Y quien nos da la oportunidad de vivir y de transformarnos de cuchara, de tenedor y cuchillo a cucharas, y además de ser instrumento de Dios, de pasar de ser una cuchara a ser un instrumento de Dios, son ellos. Son ellos los que nos guían, los que nos dan eso que a veces a nosotros nos hace falta en nuestra propia vida para poder hacerlo. Y finalmente, Dani, ¿con qué te quedas del día de hoy? Pues muchos aprendizajes, muchos conocimientos que pues lo podría yo tener, pero pues con esta plática, con esta clase, pues es como esta parte de un aprendizaje significativo, donde ya lo complemento y ya lo podré llevar a cabo pues de una manera experimental, pero pues sí, son muchos aprendizajes. ¿Y qué es lo que Pues sientes? ¿Qué quieres decir, Dani? Perdón, antes de cerrar, Jessy. Dani, ¿qué es lo que sientes que quieres compartir ahorita? ¿Qué estás sintiendo ahorita? Pues alegría o este entusiasmo de pues poder estar pues como en este proceso de formación. Yo creo que hay veces que cuando viene la formación o viene esta parte formativa es cuando empezamos a poner las trabas o los peros, pero pues no identificamos que la formación o esta parte formativa pues es lo primordial, porque pues uno nunca deja de aprender y pues uno va aprendiendo con experiencias y convivencias. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jessy. Y pues yo quisiera nada más, si puedes, Angélica, cerrar con la oración final. O mejor, Dani, porque casi ni participó hoy. ¿No? Sí, Dani, nos haces el honor. Aunque bueno, pues nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, te damos gracias porque siempre estás atento a nuestras súplicas que te hacemos. Te vamos a pedir perdón por todo lo malo que hemos cometido, los pecados que pudimos haber cometido en nuestro día. Te vamos a alabar porque eres infinitamente bueno con todos nosotros y te vamos a pedir que ese Espíritu Santo que manda sobre cada uno de nosotros lo sigas mandando para que con esos sagrados 7 dones nosotros podamos producir sus frutos. También, Madre Santísima, te vamos a dar gracias porque siempre intercedes por nosotros ante tu Hijo y Él intercede ante el Padre.
Te damos gracias, Madre, por esa cercanía que tienes con nosotros, pues al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad, pues que siempre escuchan y siempre están atentos a nuestras súplicas y a todo lo que nosotros le pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Jessy, muchas gracias como siempre, ¿no? Es un honor tener estos encuentros contigo. Muchas gracias por el aguante, nos lo aventamos corridito, ¿no? Muchas gracias. Y pues ya estaremos la próxima semana, Dani, a la misma hora, por el mismo canal, en el mismo link. También si quieres entrar, Jessy, vamos a ver lo de un poquito la importancia de la familia y su papel dentro de la misma iglesia, ¿no? Como iglesia doméstica, y pues esperemos que vayan siendo de utilidad y vayan construyendo, ¿no? Muchas gracias, buenas noches, Dios los bendiga. Muchas gracias, bye bye. Gracias, buenas noches a todos.